Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, va a encender debates y avivar la llama de la curiosidad entre los amantes de las telenovelas turcas. Hoy, mis queridos, vamos a desentrañar un misterio que ha rondado las redes sociales, los foros y las mentes de miles de fanáticos durante años, la confesión de Can Yaman, y específicamente el secreto que reveló sobre Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a descubrir es realmente impactante. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de secretos y revelaciones, como siempre, quiero darles las gracias por estar aquí y recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo contenido fresco, jugoso y lleno de sorpresas sobre sus series y actores favoritos. Así que no se lo pierdan. Compartan mis vídeos con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad de apasionados por las telenovelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta producción turca no solo conquistó audiencias de todo el mundo, sino que también catapultó a ambos actores a la fama internacional. La química entre ellos en pantalla era innegable, un hecho que alimentó la imaginación y los sueños de los fans, quienes no tardaron en especular sobre un posible romance en la vida real. Y vaya si especularon. Durante y después de la emisión de Erkenci, la comunidad de fans se volvió una especie de detectives incansables, buscando cualquier indicio, por mínimo que fuera, de que Can y Demet estuvieran juntos fuera de la pantalla. Las fotos, los vídeos, los comentarios en redes sociales, las entrevistas, todo era analizado con lupa. Cada gesto, cada mirada, cada me gusta en Instagram, cada publicación en Twitter, era interpretado como una señal inequívoca de que algo más, algo especial, estaba pasando entre ellos. La atmósfera que se respiraba era electrizante, cargada de una expectación constante. Las redes sociales se inundaron de montajes, de teorías y de análisis minuciosos de cada encuentro, cada evento público, cada declaración. Los shippers, como se les conoce a los fans que desean que una pareja ficticia se convierta en realidad, crearon perfiles dedicados a Can y Demet, compartiendo momentos especiales, fotos inéditas y alimentando la esperanza de un romance. La pasión y el fervor de los fans eran tales que prácticamente se sentían parte de la historia, deseando con todas sus fuerzas que la magia de la ficción se extendiera a la vida real. La prensa rosa, por supuesto, no se quedó atrás. Los paparazzi, cual depredadores, acechaban a la pareja en busca de alguna prueba contundente que confirmara los rumores. Se especulaba sobre citas secretas, viajes románticos, cenas a la luz de las velas y un sinfín de detalles que mantenían a los fans en vilo, pegados a sus pantallas y actualizando constantemente las páginas de noticias. Era todo una estrategia de marketing, una hábil maniobra para promocionar la serie y aumentar el interés del público. ¿O realmente había amor entre Can y Demet, un amor que nacía y se fortalecía lejos de los sets de grabación? La duda, como siempre, era la protagonista, el ingrediente secreto que mantenía la llama de la intriga encendida. La presión mediática era intensa, y tanto Can como Demet se enfrentaban a un escrutinio constante. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, era analizado y diseccionado. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas y con la certeza de que un romance real entre los protagonistas sería un éxito asegurado, no cesaban de buscar información, de entrevistar a personas cercanas a la pareja, y de publicar artículos que alimentaban los rumores y mantenían a los fans al borde del asiento. La tensión era palpable tanto para los actores como para el público, que esperaba ansiosamente una confirmación o una negación de los rumores. Y aquí es donde entra en juego la famosa confesión de Can Yaman. En una entrevista, que generó muchísima expectativa, el actor fue preguntado directamente sobre su relación con Demet Özdemir. La pregunta, directa y sin rodeos, era inevitable: ¿hay algo más que una amistad entre tú y Demet? La tensión en el ambiente era palpable. Todos querían saber la verdad. ¿Qué diría Can? ¿Confesaría su amor confirmando las esperanzas de los fans? ¿O negaría todo, rompiendo el corazón de millones de seguidores? En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta ambigua, como suelen hacer las celebridades en situaciones similares, Can Yaman sorprendió a todos, y la verdad, a mí también me sorprendió.
No voy a revelar la confesión en su totalidad en este momento, H. Hay que mantener la intriga, pero sí les puedo adelantar que fue una respuesta que no dejó indiferente a nadie. Una respuesta llena de matices, de sutilezas, de revelaciones inesperadas. Khan, con su característico carisma, su honestidad y su mirada penetrante, que lo han convertido en uno de los actores más queridos y admirados de Turquía y del mundo, habló sobre la conexión especial que existía entre él y Demet. Explicó que durante el rodaje de Erkenci habían compartido momentos inolvidables, momentos que habían forjado una relación de amistad y compañerismo muy fuerte. Momentos de risas, de complicidad, de largas horas de trabajo y de una entrega total al proyecto. Según Khan, la magia que se veía en pantalla no era solo actuación, había una verdadera conexión entre ellos, una sinergia que, en parte, los hacía únicos como pareja televisiva. Y es que la química entre Khan y Demet era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la naturalidad con la que interpretaban sus papeles, eran el reflejo de una conexión que iba más allá de lo profesional. Los fans, con su aguda capacidad de observación, no tardaron en darse cuenta de ello y por eso, no fue de extrañar que los rumores sobre un romance comenzaran a circular con fuerza. El público, ávido de historias de amor y de finales felices, deseaba que la pareja traspasara las barreras de la ficción y se convirtiera en una pareja real. Pero aquí viene la parte más interesante, la que a todos nos dejó pensando, analizando y especulando durante mucho tiempo. Khan no confirmó ni negó un romance. Se mantuvo en una zona gris, una zona de ambigüedad que, lejos de disipar los rumores, los alimentó aún más. Lo que sí hizo fue revelar un secreto, un detalle que, en su opinión, era clave para entender la dinámica entre él y Demet, la clave para comprender la magia que se veía en pantalla. Y este es el secreto del que quiero hablarles hoy, el secreto que, en mi opinión, arroja luz sobre la relación entre ambos actores y sobre el éxito de Erkenci. Can Yaman confesó que durante el rodaje de Erkenci existía una gran competitividad entre él y Demet. Sí, competitividad. Pero no una competitividad negativa, tóxica o basada en la envidia, sino una competitividad sana, constructiva, que impulsaba a ambos actores a dar lo mejor de sí mismos. Ambos querían ofrecer la mejor interpretación, querían que la serie fuera un éxito rotundo, y para ello, se exigían mutuamente, se desafiaban constantemente, se empujaban a explorar nuevas facetas de sus personajes y a superar sus propios límites. Según Khan, esta competitividad era el motor de su éxito. Les permitía mantenerse enfocados, concentrados en su trabajo, y a la vez, les obligaba a salir de su zona de confort. Los impulsaba a explorar nuevas facetas de sus personajes, a experimentar con diferentes emociones, a arriesgarse y a sorprender al público. Los obligaba a estar constantemente en alerta, a dar lo mejor de sí mismos en cada escena, en cada toma, en cada diálogo. Era, en definitiva, una especie de desafío mutuo que los mantenía unidos, pero al mismo tiempo, los empujaba a destacar, a brillar, a convertirse en la pareja televisiva que todos amamos. Esta revelación sorprendió a muchos, quienes esperaban una confesión de amor, una confirmación de un romance secreto. Pero en lugar de eso, Khan nos ofreció una perspectiva diferente, una visión más profunda y compleja de la relación entre él y Demet. Nos reveló que detrás de la magia de la pantalla, detrás de la química innegable, había un arduo trabajo, una dedicación absoluta y una sana rivalidad que paradójicamente los unía y los fortalecía. ¿Pero por qué esta confesión es tan impactante? Porque revela un lado diferente de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Nos muestra que no todo era amor y romance como muchos creían. También existía un compromiso firme con su trabajo, un esfuerzo constante y, por qué no decirlo, una sana rivalidad que les permitía dar lo mejor de sí mismos. Esta confesión humaniza a los actores, los acerca a nosotros, sus fans. Nos demuestra que detrás de la magia de la televisión, hay personas reales, con sus propias motivaciones, sus propios desafíos, sus propias inseguridades y, por supuesto, sus propios secretos. Además, la confesión de Khan arroja luz sobre la personalidad de Demet Özdemir. Nos da una idea de cómo es ella como profesional, de su compromiso con la excelencia y de su incansable búsqueda de la perfección. Nos muestra a una actriz apasionada, entregada, que no se conforma con lo fácil, que siempre quiere ir más allá, que busca superar sus propios límites y que se exige al máximo en cada papel que interpreta. Nos permite entender por qué Demet ha logrado el éxito que tiene, por qué ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo y por qué es considerada una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Esta confesión también nos permite apreciar Meg.
La labor de los actores. Nos recuerda que la actuación no es solo una profesión, sino una pasión, un arte que requiere dedicación, esfuerzo, compromiso y, por qué no, un poco de competitividad. Nos muestra que detrás de cada personaje hay un trabajo arduo, una investigación constante y un profundo análisis de las emociones y motivaciones humanas. Nos invita a valorar el trabajo de los actores, a reconocer su talento y a comprender la complejidad de su oficio. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta competitividad en el éxito de Erkéntzicus? Pues bien, la respuesta es clara: la competitividad fue un factor clave. La sana rivalidad entre Can y Demet los impulsó a dar lo mejor de sí mismos, a superarse mutuamente, a explorar nuevas facetas de sus personajes y a sorprender al público. Esta competitividad, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en un catalizador, en una fuerza motriz que impulsó la calidad de la serie y que contribuyó a su éxito arrollador. La competitividad entre ambos actores se tradujo en una química inigualable en pantalla. La tensión, la complicidad, el amor y el odio, la alegría y la tristeza, todos estos sentimientos se intensificaron gracias a la sana rivalidad que existía entre ellos. La química, en definitiva, fue el resultado de un trabajo duro, de una dedicación absoluta y de una sana competitividad que los impulsó a dar lo mejor de sí mismos. Pero, ¿qué pasó después de Erkéntzicus? ¿Qué pasó con la relación entre Can y Demet? Bueno, esa es otra historia. Después del éxito de la serie, ambos tomaron caminos diferentes. Can, como sabemos, se centró en su carrera internacional, participando en producciones en Italia y en otros países. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y cosechando más éxitos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes del país. Aunque ya no los vemos juntos en pantalla, los fans siempre recordarán la magia de Erkéntzicus. Y es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es algo que va más allá de la ficción. Es una conexión que ha trascendido las pantallas, que ha marcado un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas y que, sin duda, seguirá siendo recordada por los fans durante mucho tiempo. La separación de Can y Demet, tanto profesional como personal, no ha hecho más que aumentar el misterio y la curiosidad de los fans. Las especulaciones sobre las razones de su distanciamiento, sobre las posibles tensiones entre ellos y sobre la verdad detrás de los rumores de romance, no han cesado. Los fans, con la esperanza de una reconciliación, de un reencuentro en pantalla o al menos, de una muestra de afecto, siguen atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada publicación en redes sociales. La ausencia de una confirmación o negación definitiva por parte de los actores solo ha alimentado la intriga y el deseo de saber qué pasó realmente. Los fans, con su inagotable creatividad, han creado fanfics, vídeos y montajes que imaginan un futuro juntos para Can y Demet. La esperanza, como siempre, es la última en morir y a pesar del tiempo transcurrido, muchos fans siguen soñando con verlos juntos nuevamente, ya sea en la ficción o en la vida real. Así que, volviendo a la confesión de Can, podemos concluir que reveló un secreto que nos permite entender mejor la relación entre él y Demet. Un secreto que habla de competitividad, de esfuerzo, de profesionalismo y de una conexión que trascendió las pantallas. Un secreto que nos invita a mirar más allá de las apariencias, a descubrir la verdadera esencia de estos dos grandes actores. La confesión de Can, en definitiva, nos invita a reflexionar sobre el éxito, sobre la importancia del trabajo en equipo y sobre la necesidad de superar los propios límites. Nos demuestra que detrás de cada logro hay un esfuerzo constante, una dedicación absoluta y, en ocasiones, una sana rivalidad que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos. Nos enseña que la competitividad, lejos de ser un obstáculo, puede ser un motor, un catalizador, una fuerza que nos impulsa a crecer y a alcanzar nuestras metas. Y ahora que ya saben todo esto, ¿qué opinan ustedes? ¿Les sorprendió la confesión de Can Yaman? ¿Creen que la competitividad fue clave para el éxito de Erkéntzicus? ¿Qué otros secretos creen que esconden Can y Demet? ¿Creen que algún día nos revelarán la verdad sobre su relación? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. No duden en dejar sus comentarios en la sección de abajo. Compartan sus ideas, sus análisis y todo lo que se les ocurra. Quiero saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es muy importante para mí.
Me ayuda a seguir creando contenido para ustedes y a seguir explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas, un universo lleno de secretos, de intrigas y de emociones. No se pierdan los próximos vídeos porque vienen cargados de más secretos, más revelaciones y más emociones. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olviden dejar sus comentarios. Me encanta leerlos.